Bueno, damos comienzo acá bueno, con la presencia del director del Instituto de Historia de Derecho del Colegio de Abogados, el doctor Alberto Geli Cantilo, que bueno, que por un inconveniente no, con el micrófono no puede darnos la palabra de bienvenida, pero bueno, él está presente en esta que es la última actividad del año, que hacemos Pensamiento Jurídico Argentino, módulo 2. Entonces, bueno, con la presencia, bueno, de quien les habla, el doctor Víctor Hugo García y el doctor Atilio Álvarez, bueno, que ya seguramente se va a conectar. Y bueno, terminando el año académico, y a continuación, bueno, hablaré yo, que es la victimología en la historia del derecho penal argentino, y bueno, compartiré pantalla acá. Ustedes me dicen si se ve esto. Se ve, ¿no? Entonces, A bueno, ver, vamos a hablar de lo que es la victimología, en lo que es la historia del derecho penal ahora sí. argentino, cómo viene acá a nuestro país, cómo se origina. Y nosotros para ese caso tenemos que irnos a lo que es la escuela clásica, con su gran exponente Francesco Carrara, que él sostuvo que para que una acción pueda por la autoridad social ser legítimamente declarada imputable a su autor como delito, era necesario reunir los siguientes requisitos. Bueno, primero que sea imputable moralmente. Estamos hablando de una obra que es de la mitad del siglo XIX, ¿no? No es la moderna teoría del delito. Segundo, que se puede imputar como un acto reprobable. Tercero, que sea dañosa a la sociedad. Además, bueno, de esto, para que sea declarado como imputable, tiene que resultar eficaz, ¿no? Y por supuesto que esté promulgada la ley que la prohíbe. En este caso, bueno, los clasistas eran muy respetuosos del tema de la ley escrita, ¿no? Y por supuesto de la codificación. Entonces, una vez que nosotros hemos visto a la escuela clásica, indefectiblemente tenemos que pasar a la escuela clásica italiana. Y en este caso, Luis Jiménez de Azúa, un gran estudioso, ¿no?, de la historia del derecho penal, esto lo podemos ver en sus obras, no solamente en el Tratado de Derecho Penal, donde él dice que con la ciencia criminología se designa a esto que descubre la Escuela Positiva Criminológica italiana, especialmente César Lombroso, al cual vemos acá a la izquierda, el creador de la antropología criminal. Lombroso, bueno, se sorprende al ver que eran muchos más los puntos comunes entre una persona enajenada, un alienado, y el criminal, ¿no?, que las diferencias. Usted, bueno, ya que estamos hablando de Lombroso, ¿no?, un alienista o psiquiatra, le da un gran impulso al estudio, ¿no?, de la patología de los delincuentes. Entonces, bueno, esto lo hace resaltar Jiménez de Azúa, y que dice, bueno, que Lombroso, bueno, no era jurista, pero era un médico que estaba apasionado por estos estudios antropológicos, era un hombre especialista en lo que es la medicina forense, era un perito, incluso, ¿no?, en la justicia criminal. Entonces, bueno, Lombroso va a querer estudiar el tema central para él, que es distinguir al delincuente auténtico del que era irresponsable. ¿Por qué? Porque esta persona puede estar atacado por una enfermedad mental, por una patología, entonces, bueno, no se va a considerar responsable. Tengan en cuenta que acá en nuestro país, el gran exponente del clasicismo, Carlos Tejedor, tampoco trabajó mucho esto en esta época, ¿no? Y va a ser criticado después por los positivistas argentinos por esta cuestión. Ahora bien, Jiménez de Azúa, en 1958, era el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, daba clases, bueno, desde 1940, y en el informe anual que hace de este instituto, que él dirigía con gran eficacia y con grandes adelantos, bueno, él va a decir que la otra clase de trabajo que ofreció a los aspirantes al doctorado fue la investigación sobre la victimiología, y él lo considera un factor etiológico del delito. Tengan en cuenta que en esa época estaban también los doctorandos y tenían que hacer sus seminarios. Y en esos seminarios, esta gente tenía que hacer sus trabajos de investigación.
Entonces, perdón, tengo que dejar compartir porque tengo que admitir a alguien. A ver. Eso me encargo yo, no se haga problema, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, vuelvo a compartir entonces. Por eso les pido puntualidad a todos, ¿no? Incluso los expositores también. A ver, no sé si se ve, a ver, ¿se ve? Sí, se está viendo ahí. Gracias. Entonces, bueno, esto es lo que señala Jiménez de Azúa en el seminario que él daba en la Facultad de Derecho, y él empieza a descubrir lo que es la victimología, que es un tema novedoso en nuestra Facultad de Derecho, por eso repito que lo introduce el doctor Jiménez de Azúa en estos cursos de seminario que están los doctorandos, ¿no? Ahora bien, dentro de lo que es la bibliografía de este seminario de doctorado, se encontraba un trabajo del profesor Octavio Uturbe. Este trabajo muy interesante, que se titula Victimología, nuevo enfoque criminológico de la víctima del delito, y que se publica en la Revista Penal y Penitenciaria 1951, una revista muy prestigiosa en la época, y que es el resultado de ¿qué? De una ponencia presentada en la Sociedad Argentina de Criminología, al incorporarse como miembro titular. Ahora bien, Iturbe, en este trabajo muy interesante de victimología, va a decir que si en términos generales se puede decir que el delito es el daño causado por una persona a otra, es innegable que en la producción de aquel fenómeno real debe existir siempre un delincuente y una víctima. La victimología, pues, importa, en resumen, el estudio de la víctima no como efecto nacido u originado en la realización de una conducta delictiva, sino por el contrario como una de las causas, a veces principalísima, que juegan en la producción de los delitos. Bueno, ahí tenemos el artículo original del doctor Octavio Iturbe, que salió en esta revista, Penal y Penitenciaria, y que usaba el doctor Jiménez Azúa como bibliografía para los alumnos. Ahora, fíjense qué interesante este otro trabajo del sociólogo e historiador francés Noël Pierre Lenoir, que no era abogado, sino que él era doctor en historia, era de ideología socialista, y es un trabajo llamado La víctima del cuento del tío, que es una frase que estamos acostumbrados acá en Argentina a escuchar, y que es un artículo publicado en La Nación en 1959, ¿no? Y que lo toma también Lombroso como bibliografía también. Bueno, francés era un gran estudioso, insisto, no era abogado, pero bueno, era un autodidacta en lo que es el derecho, ¿no? También, bueno, se dedicó a la sociología, la historia política también, la arqueología. También, entre los autores que utilizaba Jiménez de Azúa para sus alumnos, figuraba este profesor que es el belga Paul Cornell, nacido en 1903 y muerto en 1985, doctor en filosofía y en derecho, dos doctorados tenía, autor de Contribución de la Victimología a las Ciencias Criminológicas, publicado en la revista de Derecho Penal y de Criminología de Bruselas en 1959, y él cita a un autor alemán muy estudiado por Jiménez Azúa, que es Handek, ¿no? Y va a decir que en muchos casos se demuestra que la víctima consiente tácitamente la infracción, a veces incluso cooperando o provocándola. Y esto se da en numerosos delitos contra la moral, ¿no? Nos dice el profesor Cornell. Bueno, ahí está la revista de Derecho Penal de Bélgica y de Criminología. Otro autor mencionado era el jurista y criminólogo belga Willy Callewaert, nacido en 1916, 1993, con este trabajo que es La victimología y la estafa.
publicado en la revista también de Derecho Penal de Criminología de Bruselas en 1959, donde afirma que Benjamin Mendelssohn se equivoca al intentar hacernos creer que fue el primero en plantear lo que es la cuestión de la victimología, y va a decir Calewart que, sin embargo, que juristas y criminólogos están cada vez más centrados en atender este tema de la victimología, incluso en estudios recientemente publicados. Por ejemplo, citaba a Jules Simon con un trabajo de 1933 sobre si el consentimiento de la víctima justificaba las lesiones corporales. Entonces, bueno, es muy importante porque a partir del siglo XX, especialmente a partir de la década de 1930, se empieza a trabajar el tema de la victimología, ¿no? De la víctima, que siempre era excluida, ¿no? En estos estudios de la criminología. También figuraba el trabajo de este doctor que mencionamos recién, Benjamin Mendelssohn, que él era israelí, nacido en Rumania. Su trabajo es La victimología, ciencia actual, publicado también en esta prestigiosa revista de Derecho Penal y de Criminología de Bruselas en 1959, donde él va a plantear que la victimología tiene que estudiar dos categorías de víctimas. Primero, las víctimas de los agresores, después las víctimas sin la intervención de terceros, son esas víctimas que caen por sus propias inclinaciones, sin cómplices, sin un agente, o en los casos de la intervención de un tercero que es mínima, ¿no? Entonces, hasta el punto de no estar comprendidas dentro de qué? De las disposiciones del derecho penal. Bueno, acá tienen a la izquierda el trabajo de Mendelssohn y a la derecha una felicitación que hace la Universidad de Tel Aviv por las investigaciones de este profesor. Ahora bien, según Jiménez de Azúa, y esto es muy interesante, se tiene que profundizar sobre el sujeto más importante que el considerado pasivo en la pareja penal de lo que es delincuente y víctima. Entonces, cuando se aborda el rol del sujeto pasivo, debía figurar que una clasificación de las víctimas, decía Jiménez de Azúa. Entonces él distingue los casos en que la víctima es un verdadero elemento causal del delito, bueno, y los otros en que no lo era. Bueno, acá tenemos un caso aberrante que pasó en 1969, ¿no? El famoso caso de Sharon Tate y el asesino, ¿no? Charles Manson. Entonces, bueno, Jiménez de Azúa nos va a decir que va a ser común que en los homicidios la víctima tenga un papel importante. A veces, bueno, de trascendencia menor, a veces de naturaleza decisiva, como lo decía un profesor de la Universidad de Pensilvania y que era asesor en la Brigada de Homicidios de la Policía de Filadelfia, que es este señor que estamos viendo en la foto, que es Marvin Wolfgang, y antes que él, otros autores, ¿no? Acá tenemos el trabajo de Wolfgang, fíjense, en esta revista muy, muy prestigiosa también. Pero bueno, vayamos a Hentig, porque en 1948 este profesor alemán, Hans von Hentig, había publicado el segundo volumen de su trabajo Criminología, donde por primera vez se considera a la víctima como un factor importante en la delincuencia. Bueno, este jurista había escapado de la Alemania cuando sube Hitler al poder, entonces emigra, ahí vemos, bueno, el famoso libro de él. Ahora bien, para Jiménez de Azúa, una nueva clasificación sería ¿cuál? La de víctimas indiferentes por una parte y víctimas determinadas. Entonces, él nos va a dar el ejemplo de delincuente que, por ejemplo, sale a la calle con el fin de atacar o atracar a cualquiera, bueno, al primero que ve, al primer transeúnte. Para él la víctima va a ser indiferente, ya sea, bueno, un hombre, una mujer, no le interesa, bueno, su nombre, su condición, su estado social, tampoco. Pero otra vez la víctima no es indiferente, dice, ¿no? Por ejemplo, bueno, al hombre que mata a la mujer infiel, que es un caso frecuente también, no le es igual matarla a ella que matar a otra mujer cualquiera, ¿no? Él quiere matar a esa mujer, dice Jiménez Azúa. Entonces, bueno, ahí habla de que tiene que ser determinada, concreta. Esa es la mujer en el crimen pasional. Entonces, Jiménez Azúa coincide con von Hentig en que son muy importantes, en este caso, las víctimas determinadas,
y dentro de ellas las víctimas resistentes y también las víctimas coadyuvantes, ¿no? En el caso de las víctimas coadyuvantes, eran muy importantes de acuerdo a que al orden jurídico violado. Entonces, bueno, esto va a ser la parte especial de que de la victimología. Un ejemplo de víctima resistente, ¿quién va a ser? El rival concreto, a quien se ataca, bueno, con un arma de fuego, un arma blanca, y se defiende, y puede llegarse a defenderse hasta él ser el que mate en legítima defensa, ¿no? Que tenemos varios casos también de esto. Ahora bien, Jiménez de Azúa dice que entre los homicidios que más puede interesar quienes buscan el factor víctima, como un influjo muy importante, ¿no?, en el delito de matar, suelen ser también los cometidos por una persona que sufre lo que es el poder de un tirano, ¿no? Estamos hablando acá del famoso tiranicidio, que era mencionado por los teólogos españoles, Juan de Mariana y Francisco Suárez. Por ejemplo, bueno, ellos decían, ¿no?, que un gobernante, cuando abusa del poder que Dios le daba, era justo que el pueblo se levantara contra ellos e incluso los llegaran a matar, ¿no? Bueno, acá pusimos el ejemplo de Ricardo III y el ejemplo, bueno, de Luis XVI. Ahora bien, mientras en Europa los mayores atentados eran los anarquistas, ya de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, Jiménez de Azúa va a decir que en el caso de América es abrumadora la proporción de los tiranicidios. Y da el ejemplo de Anastasio, del dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza García, el que mató al general Sandino, y a su vez fue muerto por un poeta llamado Rigoberto López Pérez, un estudiante universitario, y que en Uruguay se bautizó una calle en Montevideo con su nombre en recuerdo de su acción heroica y no delictiva, ¿no? Dice Jiménez de Azúa. Bueno, ahí pueden ver el mural de Rigoberto López, en el momento que mata al dictador Somoza, y a su vez después lo matan a Rigoberto López. Y ahora volviendo al abogado Benjamin Mendelssohn, en 1956 va a escribir en francés este artículo que estamos viendo acá, que es La victimología, como parte de un libro que él iba a hacer de victimología, y que se iba a llamar Nuevos Horizontes Biopsicosociales, que es un trabajo que es criticado por Jiménez de Azúa. Dice que, bueno, es exagerado decir que este señor descubrió la victimología como una ciencia diferente de lo que es la criminología, ¿no? Bueno, había una molestia por parte de Jiménez de Azúa respecto del doctor Mendelssohn. Ahora bien, nosotros no podemos dejar de lado esto que dice Mendelssohn, se lo voy a leer textual, preocupado por la idea de encontrar medios nuevos y eficaces, en primer lugar, en el tratamiento y la prevención del delito, estamos intentando abrir un nuevo camino en el campo de la biología social hacia un factor completamente ignorado hasta ahora y que sin embargo es el primero que interesa en la lucha contra el crimen y que es la víctima. Acá lo vemos a Mendelssohn en un simposio internacional de victimología celebrado en Tel Aviv en 1973. Entonces, Jiménez de Azúa, en su crítica a Mendelssohn, va a decir que este jurista va a desconocer el libro de von Hentig, publicado en 1948 en lengua inglesa, sin embargo él la conoce, dice. Entonces, esta es una crítica profunda que hace Jiménez de Azúa a este autor israelí, porque él dice, no, no es el primero que trabaja con la victimología. Y a su vez Mendelssohn, bueno, va a decir que es el primero que se ver ciertos fenómenos, incluso las víctimas de accidentes que en realidad no son tales. Bueno, ahí vemos la edición del libro de von Hentig. Ahora, para Mendelssohn, estas víctimas tienen cierta inclinación suicida. Fíjense qué interesante esto que está diciendo, ¿no? De aquellos que aparentemente, bueno, cayeron bajo las ruedas en un accidente de un automóvil, bueno, por impericia, negligencia o imprudencia de un conductor. Entonces, Jiménez de Azúa va a decir respecto a este tema que había sido encarado años antes por el psiquiatra norteamericano de origen alemán Karl Menninger, que es el señor que estamos viendo acá, con Eleonora Roosevelt, y que había escrito este libro
que se llama El hombre contra sí mismo, que es un libro de 1938. Fíjense qué interesante, estamos viendo autores que prácticamente son casi olvidados. Entonces Medinger va a estudiar distintas formas de conducta autodestructiva, como esto que estamos hablando, el suicidio, la depresión, la autolesión, las enfermedades psicosomáticas, la agresión reprimida, que se vuelve contra el yo. Va a analizar estos comportamientos desde una óptica cultural, filosófica y moral, y sosteniendo muchas veces que la sociedad también va a reforzar esos impulsos negativos. Y ya que estamos hablando de suicidio, bueno, estamos poniendo acá la imagen de esta poetisa, Alfonsina Storni, que murió, bueno, a través del suicidio, ¿no? Ahora bien, dentro de los autores más de esta época, el doctor Carlos Alberto Elber ha mencionado que del siglo XX ha pasado el sistema penal a evolucionar muchísimo, ¿no? Y concentrándose en uno de los protagonistas del derecho delictivo, que es el autor. Ahora bien, la protección de los bienes jurídicos fue asumida por el Estado como parte de ese proceso histórico que Michel Foucault, al cual estamos viendo acá, lo llamó de confiscación de los conflictos. Nosotros decimos, bueno, que fue un gran estudioso de la justicia, ¿no? Michel Foucault, sin ser abogado. Y esto es un libro muy interesante del doctor Carlos Alberto Elber, que lo recomiendo, que es Inseguridad, Víctimas y Victimarios, donde él habla de estas cuestiones. Y también el doctor Elías Neumann, en este libro Victimología y Control Social, las víctimas del sistema penal, va a hacer incursión en este tema tan interesante también. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Elber? Bueno, que se había restado todo protagonismo a los damnificados, ¿no? O parte ofendida, como se decía en el siglo XIX, en la época colonial. Y su palabra en los procesos penales había sido enmudecida. Fíjense que ni siquiera Carlos Tejedor mencionaba eso, ¿no? En su código. Entonces, la rama criminológico-penal, que asumió el objetivo de investigar y resaltar el protagonismo de las víctimas de los delitos, se va a llamar victimología. Y entonces esta victimología va a reclamar ¿qué? La autonomía científica. Esto es muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, a través de esto se va a revalidar el rol de las víctimas, que se va a orientar no solo a darles una mejor satisfacción, sino también protagonismo, a fin de que el derecho que atienda sus intereses y razones, como titulares exclusivos del bien jurídico agredido. Entonces acá el doctor Maximiliano Rusconi, que estamos viendo, va a tratar estas cuestiones en que, en este libro, valga la redundancia, que se titula Cuestiones de imputación y responsabilidad en el derecho penal moderno, publicado en 1997. Un libro muy, muy interesante también. Rusconi va a señalar que la dogmática penal moderna, sobre todo a partir del desarrollo normativo del ilícito, a través de la imputación objetiva, se hizo lugar, bajo diferentes términos y en base a casos en ocasiones autónomos, a la posibilidad de que el comportamiento de la víctima defina o codetermine el ilícito y su exclusión. Entonces Rusconi va a decir que existe la sensación de que la dogmática jurídica penal, que se ocupa de transitar el camino víctimo-dogmático, tiene grandes porcentajes de acierto. Fíjense en que en nuestra legislación nacional, la legislación provincial, vamos a resectar a la víctima. El 12 de julio de 2017 se sanciona la ley 23.372, o Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, donde dice el artículo 3º, inciso A, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de derechos humanos, de los que el Estado Nacional es parte, demás instrumentos legales internacionales ratificados por ley nacional, las constituciones provinciales y los ordenamientos locales. Ahora, a su vez, el 22 de diciembre del 2020 se sancionó en la provincia de Buenos Aires la Ley de Víctimas 15.232,
el artículo primero dice, la presente ley garantizará y asegurará a las personas humanas y o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal, el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa, artículo primero. Entonces, dejo de compartir acá y voy terminando diciendo que también el Código Procesal Penal de Ricardo Levene, hijo, reseccionó a la víctima y el Código Procesal Penal Federal también. Y entonces, bueno, acá termino y damos lugar al siguiente expositor, que es el doctor Víctor Hugo García, que nos va a hablar del pensamiento jurídico de Franz von Liszt y Luis Jiménez de Azúa, y su recepción en el derecho penal de Argentina, aspectos históricos y jurídicos. Bueno, doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias y los felicito por la... Estuvo muy interesante, yo solamente quería hacer una observación, pero solo la puedo hacer cuando termino. Bueno, yo voy a hablar un poco, perdón, voy a compartir. No. Disculpen. Perdón, estoy tratando de compartir. A ver. A veces se traba un poco. Aquí está. Bueno, ¿se ve a pantalla completa? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, doctor. Bueno. Bueno, mi ponencia tiene un poco que ver con Franz von Liszt, ¿no? Es un autor que, si bien es muy citado, no tiene mucha traducción, está traducida la idea de fin en derecho penal y otras obras, pero bueno, la mayor parte de sus obras no está muy traducida, y bueno, me voy a referir a esto y a su recepción por parte de Luis Jiménez de Azúa, ¿no? Del que tuvo una cercanía muy grande a Franz von Liszt. El doctor Ola Zapallero ya había mencionado varios de los autores que yo voy a mencionar, pero bueno, yo voy a empezar con una introducción, luego voy a pasar a Franz von Liszt y el llamado programa de Marburgo, que se publicó en español como La idea de fin en derecho penal. Luego la recepción de la teoría de von Liszt por parte de Jiménez de Azúa y finalmente, bueno, una conclusión. Y también me voy a referir al final a la bibliografía para quien quiera profundizar, ¿no? Bueno, usualmente los partidarios de las teorías relativas de la pena comienzan reiterando que lo rechazado por el principio kantiano es el tratamiento, en el tratamiento de la persona como un simple medio para un fin. Pero, ¿qué sucedería, agregan, si el sistema penal ubicara en su centro a los condenados por un delito? Mientras fueran tratados como fines en sí mismos, concluyen, tal política preventiva sería respetuosa de tal principio. Destaca Tamburrini que las teorías de la prevención especial buscan justamente tratar a las personas como fines en sí mismos, tomando en cuenta el bienestar del condenado con el fin de rehabilitarlo o resocializarlo. De nuevo, en tanto la sociedad llevara a cabo ciertos esfuerzos en estos últimos sentidos, la aplicación de la pena no podría ser criticada. Pacigalupo precisa que para los principales autores de esta posición, la comisión de un delito revelaba en el autor la amenaza de futuras lesiones del orden jurídico. Este era el motivo por que la pena debía servir para evitarlos, ya que el que se cometió no podía desaparecer del mundo. Y aunque su fundamento fue siempre el mismo, puede decirse que quien la modernizó y dio, de acuerdo con su tiempo, sus fundamentos más sólidos en relación con la política criminal, la criminología y la dogmática jurídico-penal fue Franz von Liszt.
Seguidamente es dable agregar que el gran introductor de su teoría en Latinoamérica sería el antiguo asistente a su seminario de Berlín, Luis Jiménez de Azúa. Bueno, la presente ponencia abordará someramente la obra de ambos, tratando de resumir su contexto y aportes a la dogmática jurídico-penal en Argentina. Bueno, antes de pasar a Franz von Liszt y el programa de Marburgo, hay que mencionar que antes de von Liszt hubo un abordaje de esta teoría, de la teoría de prevención especial, a través de Ernst Ferdinand Klein. Klein fue uno de los codificadores que preparó el Código General para el Reino de Prusia en 1794. Y bueno, él proponía un sistema de lo que se llama actualmente el sistema de doble vía, que bueno, está caracterizado por un abordaje para el cual, frente al autor del delito culpable, la consecuencia principal es la pena. Frente al autor del delito, culpable o inculpable, pero peligroso, la medida de seguridad aplicada conjuntamente o como sustitutivo de la pena. Es decir, en su primera versión, la presente doctrina determinaba que la pena debía rehabilitar al condenado o inocuizarlo, entendiéndose a la inocuización como una medida derivada de la teoría según la cual el Estado cuyo favorecimiento o logro da una buena razón para la imposición de una pena, es aquel en el que por medio de la repercusión del mal corporal de la pena se le impide al condenado cometer otros delitos. Bueno, esto es más o menos la primera versión de la teoría de la prevención especial. Y luego, antes de pasar a Franz von Liszt, bueno, hay que contextualizarlo, porque uno generalmente tiende a pensar que Alemania siempre fue un país muy avanzado y no, bueno, recién Alemania, tal como la conocemos hoy en día, recién se unificó en 1871, en el siglo XIX. Y además, en Alemania, hacia principios del siglo XIX, todavía había ejecuciones públicas y se había determinado que las ejecuciones públicas no tuvieran más autoridades religiosas ni, bueno, gremios de artesanos y autoridades locales, porque muchas veces se armaban tumultos muy grandes en las ejecuciones públicas y la gente, por ejemplo, empezaba a tirar piedras a los verdugos cuando consideraban que causaba sufrimientos innecesarios y demás. Y bueno, se armaban tumultos de ordinariez, se les dice en un libro de Richard Evans. Luego, hacia la segunda mitad del siglo XIX, en 1847, Carl von Savigny, que es muy conocido en Argentina por haber sido citado por Alberdi en su tesis, y también por los comentarios del viejo Código Civil, había dictaminado para que las ejecuciones se dieran puertas adentro de las cárceles y sin público, porque hasta una fecha tan tardía como 1847, la gente seguía peleándose por la sangre del ejecutado porque se le atribuía propiedades mágicas y también a las prendas se le atribuía propiedades mágicas. Así que todavía seguía un poco como en la época medieval, la Alemania del siglo XIX. Luego de 1870, Prusia le gana la guerra franco-prusiana al Segundo Imperio de Napoleón III, y lo que hace es, se unifica a Alemania del Norte con algunos estados de Alemania del Sur, por ejemplo, Baviera. Y en 1871 funda el Imperio Alemán. Este Imperio Alemán va a tener una constitución, que es la constitución, creo que es del 14 de mayo de 1871, y le otorga todo el poder al Kaiser, que era de la dinastía de los Hohenzollern. El Kaiser podría, de acuerdo con la Constitución, podía nombrar ministros o sacarlos, pero tenía el contrapeso muy importante del Reichstag o la dieta imperial. Este Reichstag estaba compuesto de personas votadas de representantes votados por hombres mayores de 21 años, que bueno, parece algo muy atrasado, pero era más avanzado que Inglaterra sujetaba el voto a la posesión de propiedad. Sí, durante ese momento. Así que bueno, este era el contexto en el que comenzaba a debatirse el derecho penal, porque durante el imperio las posiciones más conservadoras, por ejemplo, una era la de Otto von Bismarck, que vemos aquí en la foto, y la otra era la de la Iglesia alemana. Pero conforme la democracia fue avanzando, en el Parlamento empezaron a tener mayoría los liberales, a los que pertenecía von Liszt,
y los socialdemócratas. Y esto trajo, trajo posiciones bastante radicales, sobre todo contra el derecho penal. Por ejemplo, una obra de Otto Mittelstedt se llamaba Contra la pena privativa de libertad, y esta persona lo que proponía era que la principal pena en el Código Penal fuera la pena de muerte. Bueno, entonces, en este momento, von List, hacia la década del 70 y del 80 en Alemania, llega desde Viena, porque él nació en Austria y se había graduado por la Universidad de Viena. Entonces, llega con bastantes innovaciones. Se suma al debate al debate por el derecho penal a través del programa de Marburgo, que es un libro muy importante en el que él resume todas sus posiciones, ¿no? Y también va a fundar en la Universidad de Marburg, junto a Adolf Dochow, la Revista para la Ciencia Penal Conjunta y el Seminario de Criminalística, que va a ser muy famoso. En una sociedad, el seminario es muy importante porque en una sociedad tan rígida como la prusiana, el seminario va a ser un espacio de debate informal para estudiantes avanzados, colegas y otros académicos, en los que no van a estar sujetos a la disciplina monárquica o jerárquica de la universidad. Así que esa va a ser una de las innovaciones de von List. Bueno, para pasar a referirnos a la teoría a la persona en la teoría de von List, yo voy a usar este libro de Carlos Elbert, que se llama Franz von List, Teoría y Práctica en la Política Criminal, que, bueno, está agotado en Argentina, yo lo encontré en Madrid, pero es, bueno, muy recomendable. Es un poco crítico de von List, pero, bueno, es muy recomendable el análisis que hace y demás. Von List consideraba que la protección de bienes jurídicos se conseguiría a través de la coacción en un doble sentido. Es decir, el derecho penal tomaría parte en este programa a través del instrumento de la pena, como mínimo tras el delito acaecido. Y a la protección de bienes jurídicos, el derecho penal, tomaría parte en este programa a través del instrumento de la pena, como mínimo tras el delito acaecido, a la protección de bienes jurídicos a través de su lesión. Tal la razón por la que en von List el recurso al derecho penal debía darse siempre de forma ahorrativa y solo donde resultara indispensable. Asimismo, dado que este debate sobre el tipo de castigos penales continuaba por entonces vigente, surgió la pregunta sobre el tipo de castigos penales que debían aplicarse. Entonces aquí Jiménez de Azúa va a decir que cuando von List en su Lehrbuch, en su manual su tratado de derecho penal, se refiere a la tripartición de los delincuentes, subraya que ella no se debe a los italianos, en ese momento, por ejemplo, Cesare Lombroso, sino a su maestro vienés Emil Wahlberg, e incluso pretende que las medidas de seguridad estaban organizadas en las obras de Ernst Ferdinand Klein. Entonces, para von List, las penas deberían servir para la corrección del delincuente capaz de corregirse y necesitado de corrección, la intimidación del delincuente ocasional y la inocuización de los delincuentes que carecen de capacidad de corrección o incorregibles. Finalmente, versiones más actuales de la teoría de la prevención especial prosiguen con la concepción del Estado de von List a fin de, sin dejar de ubicar al condenado en el centro de la ejecución de la pena, exigirle la superación de la concepción liberal y, por ende, el cumplimiento de las obligaciones propias del Estado social. Es así como destaca Wolfgang Frisch: tal concepción estatal decididamente instrumental únicamente volverá a aparecer de un modo análogo tras la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en los trabajos de Roxin, Hans-Joachim Rudolphi y algún otro autor sobre la función y el fin del derecho penal basados en las comprensiones del Estado propias de la ley fundamental. Bueno, el siguiente apartado, en la siguiente sección vamos a ver la concepción del Estado que tenía von List. Bueno, en la foto pueden ver, no sé, un criminal famoso durante la República de Weimar, que, bueno, se le decía Pistola en Franz. Bueno, von List afirmaba que la pena en un Estado civilizado debía ser guiada por la llamada idea de fin. En esta línea se puede reiterar que su programa se refería al incesante aumento estadístico de la criminalidad a fin de mostrar el fracaso de la teoría
de la teoría retributiva en su lucha. De esto se sigue que aquello que el caso concreto hacía aplicable debía determinarse por el tipo de autor. Es decir, que el Estado debía aplicar una pena de esta forma. Allí donde una mera advertencia o la intimidación al autor fuera suficiente para apartarlo de la comisión de nuevos hechos delictivos, la pena podría limitarse a una así llamada pena intimidatoria. Esto es una nota de advertencia o un trabajo y un ciclo educativo. Agrega Frisch que en ese contexto piensa von List sobre todo en el autor conflictivo u ocasional. Por el contrario, si el autor presentara desviaciones enraizadas, sería entonces necesaria la pérdida facultativa de derechos y una pena correccional, orientada a la reeducación del autor y cuya duración tasa von List entre 1 y 5 años. Dada la incertidumbre ex ante sobre el tiempo necesario para la culminación con éxito del proceso de corrección, esta habría de ser impuesta como una pena indeterminada. Frente al autor que se muestre inmune a estos intentos de corrección, al que se llama delincuente habitual incorregible, entraría solo en consideración, en el caso de ser necesaria, una pena de seguridad perpetua, orientación de la peligrosidad del autor. De esto infiere Elbert que lo entendido por von List por política criminal ha sido sintetizado en la siguiente forma. La pena debe ser tenida por el prototipo de la reacción social a un hecho punible al servicio del combate racional de la criminalidad. A su vez, este combate venía a significar, en primera línea, la prevención de que el autor cometa nuevos hechos delictivos. La meta de la pena es, en consecuencia, prevenirlos según las características y actividades del autor, ya sea mediante disuasión, mejoramiento o neutralización. La persecución de otras metas, como los efectos generales de la pena, no están totalmente descartadas, pero quedan claramente en el plano. Es decir, el autor se concentró en los efectos futuros del castigo sobre el delincuente y se alejó, por ende, del interés por el daño causado en el pasado. Un sector de la doctrina atenúa un poco el alcance poco humanístico de la postura de von List con la reiterada, con la frase de von List que dice: el derecho penal es la frontera inviolable de la política criminal. Asimismo, algunos conceptos iniciales del programa aparentan orientarse hacia la tutela de los intereses individuales frente al poder del Estado al expresar, por ejemplo, lo siguiente. Bueno, dice von List, la medida de la pena se infiere de la idea de fin. La pena correcta, o sea, la pena justa, es la pena necesaria. La completa vinculación del poder estatal a la idea de fin es el ideal de la justicia punitiva. Solo la pena necesaria es justa. La pena es, a nuestro juicio, un medio para un fin, pero la idea de fin exige adecuación de medio a fin y la mayor economía posible en su administración. El dominio de la idea de fin es la protección de la libertad individual contra aquellas crueles penas de tiempos pasados. Bueno, Elbert, como les digo, es muy crítico de von List, le hace muchas penas sobre sus ideas, que él dice que son ideas un poco darwinistas y demás, pero hay dos autores que defienden a von List en algún sentido. Por un lado está Gustav Radbruch, que había asistido a su seminario, y por el otro está Wolfgang Frisch. Yo me voy a referir a la posición de Frisch en la medida en la que, bueno, es también por razones de tiempo, no puedo extenderme mucho, pero decía Gustav Radbruch que había que contextualizar el escaso valor humanitario de los escritos más tempranos en razones culturales de la época en la que von List los publicó, algo que de todas formas habría sido corregido con el paso del tiempo. Por su parte, Frisch puso en relieve que tras delinear en el programa de Marburgo muchos de los aspectos básicos que caracterizarían su abordaje, von List reafirmó, ahondó y desarrolló propuestas de reforma de todos estos pensamientos en una serie en las que se destacan las prácticamente monográficas tareas político-criminales. Estas le permitieron ocuparse con especial profundidad del problema de la nocividad y, bueno, de la nocividad de la pena privativa de libertad en determinados supuestos. Bueno, finalmente, Frisch va a agregar que von List
había, bueno, si bien recomendaba aplicar penas privativas de la libertad o penas indeterminadas en muchos supuestos, por otro lado tenía muchas ideas progresistas, ¿no? Como les digo, no me puedo poner a desarrollar todo, pero una de las cosas que destaca Frisch es el derecho penal juvenil, porque, por ejemplo, por lo que va a abogar von List es porque se reduzca o llegue la abolición de las penas cortas para que los jóvenes no se decía en ese momento, contaminen con un entorno delincuencial. Y a la vez von List abogaba por en estos días se está debatiendo mucho esto en Argentina, ¿no? La suba de la edad de imputabilidad de 12 a 16 años. Además, él abogó también por la creación de tribunales especiales y demás. Así que en esto era muy progresista von List. Puede decir, como les digo, Elbert es muy crítico, pero Frisch presenta unas razones que, bueno, al final les voy a mostrar la bibliografía para ampliarlas, ¿no? Y finalmente pasamos a Franz von Liszt y la dogmática penal. Von Liszt participó en la llamada disputa de escuelas o Schulenstreit. Aquí tuvo un error de tipeo. Por un lado estaba la escuela clásica de Karl Binding, que Binding lo que decía era que lo que justificaba la pena era la culpabilidad y lo que había que hacer era imponer penas severas, bueno, basado en la idea de culpabilidad, ¿no? Esta posición de Binding se conoció como la escuela clásica, o sería la escuela clásica y tenía, bueno, varios miembros como Johannes Nagel o Karl von Birkmayer. Pero este se ponía la escuela moderna sociológica de von Liszt, que esta escuela lo que decía era que, dado que la búsqueda de una pena eficaz encontraba un límite en los derechos del acusado, la barrera del derecho penal le permitía diferenciarse de los positivistas italianos con la pretensión de mantenerse dentro de los límites de un Estado de derecho, o dentro de los límites de un derecho penal de un Estado de derecho, ¿no? Sostuvo entonces una postura dual caracterizada, según Elbert, por la adopción de puntos de vista a antropología criminal y la concesión de amplio espacio a las corrientes médicas y psiquiátricos forenses en su revista y en sus propios trabajos. Por otro lado, hacía reserva de un perfil independiente, von Liszt, de penalista abierto a los avances científicos y a nuevas ideas que permiten concebir políticas criminales multifactoriales e influir en el sistema penal para modernizarlo y hacerlo más efectivo en su misión de defensa social. En esta tarea asignó la criminología un rol de disciplina auxiliar del derecho penal que trascendió incluso al siglo XX, ¿no? A su vez, si bien se lo considera como el gran político criminal de su tiempo, lo cierto es que, según pone el relieve Frisch, los aportes de von Liszt a la dogmática fueron mayores que los de Binding. En el centro de esto se ubica el Tratado de Derecho Penal, publicado por von Liszt, por un von Liszt que acababa de cumplir 30 años. Y hasta 1919 la obra alcanzó 22 ediciones y en todas las ediciones von Liszt realizó modificaciones, así que siempre lo actualizó y demás. Y una de las características del tratado es que comienza la innovación mediante la reunión de los delitos en dos únicos grupos, a saber, las acciones punibles contra los bienes jurídicos del individuo y las acciones punibles contra bienes jurídicos de la generalidad. Sostiene también Frisch que los actuales catálogos de temas esenciales del derecho penal, los conceptos rectores del delito y su orden estructural, así como el esquema clasificatorio de parte general y especial de los códigos penales, constituyen posiblemente una de las grandes contribuciones de esta crucial obra. A estas se agregan sus afirmaciones sobre la función y el fin del derecho penal, las cuales en sí constituyen un primer ejemplo de su importancia al día de hoy en la medida en la que se basa la citada idea de que el Estado y el derecho están aquí al servicio de los hombres y no al revés. Finalmente lo que va a una de las herencias de von Liszt fue la estructura tripartita de la teoría del delito, de las categorías de la teoría del delito, divididas en
tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Que bueno, eso puede englobarse en lo, sí, o se puede retomar en un, sería una ponencia más sobre dogmática jurídica poner. Pero bueno, todos estos avances de von List fueron aprovechados por Gustav Radbruch durante la República de Weimar, quien los incorporó a sus proyectos de Código Penal para Alemania de 1922 y de 1927. Adoptaba el sistema de doble vía, así que en esta lucha de escuelas de Alemania, la que prevaleció con algunas concesiones fue la posición de von List, ¿no? Y bueno, luego también von List tenía un seminario al que asistieron, entre otros, Johann Carl Wilhelm Tiren, que fue un penalista sueco y futuro rector de la Universidad de Lund, y también el propio Jiménez de Azúa. Que bueno, yo me voy a basar para evaluar la recepción que hace Jiménez de Azúa de la teoría de von List, me voy a basar en este artículo del que les dejo el título. Se llama, está publicado en inglés, yo publico una traducción, se llama La teoría del delito, o voy a publicar una traducción, La teoría del delito de América Latina y la influencia de la tradición doctrinal europea. Lo escribieron Luis Greco y Adriano Teixeira, y se va a publicar en la revista de Derecho Penal y Criminología. Allí lo que se dice es que von List, Jiménez de Azúa, al exiliarse, primero asistió al seminario de von List. Y luego, ya termino, voy redondeando. Luego va a efectuar la recepción de la teoría de von List a través de la traducción de su Tratado de Derecho Penal que realiza con Quintiliano Saldaña en 1909. Entonces, lo que lleva a cabo Jiménez de Azúa es la recepción del causalismo de las posiciones de Ernst von Belling y de Jiménez de Azúa, a las que también, Sebastián Soler tradujo a Ernst von Belling, y luego también desarrollaron esta teoría Ricardo Núñez y Carlos Fontán Balestra. Esta teoría lo que decía era que, bueno, no dependía tanto la acción, sino que, la culpa y el dolo debían evaluarse en la culpabilidad y no en la tipicidad, como luego diría el finalismo, ¿no? Pero bueno, con el tiempo, un discípulo de Jiménez de Azúa fue Bacigalupo, que determinó la superación del causalismo y luego también contribuyó al advenimiento del finalismo. Y por eso una de las conclusiones que se puede sacar es que las enseñanzas de von List en su mayor parte fueron superadas, ¿no? También las de Jiménez de Azúa. Pero una que va a mantener Enrique Bacigalupo, que fue, como les digo, el discípulo de Jiménez de Azúa, fue la mantención de seminarios. Y, por ejemplo, en este libro, Lineamientos de la teoría del delito, Bacigalupo va a decir que los seminarios de derecho tienen una larga y prestigiosa traducción cultivada por von List, Jiménez de Azúa, y son además el lugar donde se van formando los futuros profesores. Se desarrolla mediante reuniones semanales y quincenales y puede referirse a un tema concreto o a varios. En cada reunión se discute un referat preparado por uno de los asistentes o participantes del seminario, que es conocido por los restantes con algunos días de anticipación. Y bueno, y en esto, esta era la metodología aplicada por von List en Berlín para eludir un poco la rigidez monárquica, la metodología que retomó Jiménez de Azúa al exiliarse en Argentina, y también, bueno, la que va a mantener Bacigalupo en el seminario del Instituto de Investigación Ortega y Gasset, que es donde yo estoy tomando mi doctorado bajo su dirección. Así que bueno, les dejo bibliografía, por ejemplo, este artículo de Wolfgang Frisch, luego, bueno, les cité el libro de Bacigalupo y también dejo un artículo propio, y bueno, les agradezco mucho por su atención y dejo también mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda o quiere hacer una pregunta. Muchas gracias.
Hola, hola, Sí, hola, sí, yo escucho. hola. ¿Alguien está hablando? ¿Se escucha? Sí, yo escucho. Bueno, a continuación nos va a hablar el doctor José Atilio Álvarez, un destacado abogado, magistrado, profesor. Realmente es un gran honor contar con su presencia y su tema va a ser la reforma del Código Civil y Comercial en materia de niños y adolescentes, evolución y uso histórica. Adelante, doctor Atilio. Eh, está muteado, tiene que abrirle el micrófono, doctor. Ahora sí, Ahora sí, adelante, doctor. ¿te escucha? Les decía que pido disculpas por tener que utilizar el celular, con lo cual aparezco como en espejo. Pero a su vez agradecer la invitación y agradecer muy especialmente la posibilidad de haber escuchado las dos exposiciones anteriores de gran importancia para mi métier, tanto la victimología tan bien expuesta por el doctor Sandro Llosa Pallero, como no lo conocía al doctor Víctor Hugo García, le agradezco la oportunidad, como esta visión de una línea de la criminología germana en cuanto a los adolescentes. Me pidieron que trabajara sobre el Código Civil y Comercial de la Nación, cumplido 10 años, y me voy a enfocar primeramente en el aspecto nominal, no porque seamos nominalistas, sino porque en las palabras vamos transmitiendo conceptos y visiones del tema e incluso dependencias de fuentes. Ustedes saben que nuestro código actual, a diferencia del código de Vélez, fue hecho desde distintas fuentes y por distintas personas. Vélez copió, sí, pero copió de pocas fuentes y él solo. En su estancia de Mercedes, a Pluma y Vela. Nuestro código tiene algún elemento interesantísimo, pero de mosaico. Hay que saber distinguir el origen de las fuentes. En los primeros años de un código, y sobre todo estando presentes los autores, los comentarios son generalmente exegéticos y respetuosísimos. Es la segunda generación la que va a distinguir lo que puede venir de cada afluente. Si me permiten ustedes, yendo a la terminología, pareciera ser que el artículo central, inicial, genérico, que tiene una fuente distinta de los otros que voy a mencionar, es el artículo 25. Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. Y este código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años. Esta formulación genérica, que como veremos se choca con otras fuentes en materia de adopción, en materia de responsabilidad parental, en materia de tutela, donde habla a lo brasilera de niño, niña y adolescente, nos coloca frente a la pregunta inicial. ¿Esto implica una innovación, tal como se ha presentado, por así decir, en panegírico? ¿O implica una continuidad con el sistema jurídico de nuestro código de Vélez y con su fuente? Lo primero que tenemos que preguntarnos es este término menor, tan vilipendiado, que siguen usando tranquilamente en Francia, le mineur, en España, Tribunal de Menores, en Italia, minorenni, pero que en América Latina tiene una connotación negativa y sin embargo nuestro código lo coloca de entrada en el artículo 25. Este término menor tiene origen técnico, que es en el derecho romano clásico la idea de
adultos a los 14 años, sin entrar en discusión entre las escuelas sabiniana y proculeyana. La primera, los proculeyanos, perdón, con la idea de una fecha fatal, fija. Yo tengo una capacidad a las 0 horas o a las 24 de tal día que no tenía el día anterior, o la idea sabiniana más flexible. Las dos se cruzan en nuestro derecho. Cuando se advierte que considerar adulto y persona capaz a un joven de 14 años, que podía ser emperador, lo subo de 12, que podía ser jefe militar y tener su peculio castrense, que podía casarse. Sin embargo, estaba limitado en cuanto a la experiencia negocial, la experiencia en lo patrimonial. Y por eso se crea una institución que llegó hasta el Código de Vélez, que se llama in integrum restitutio, o sea, la devolución total de lo pagado o de lo entregado por un joven inexperto a pedido de él, prácticamente sin prescripción en los orígenes. Esto lo que logró, como toda sobreprotección, fue la práctica inhibición del negocio patrimonial con jóvenes. ¿Quién iba a vender a alguien que podía plantear la in integrum restitutio en 5, 2, 20 años? Esto lo mantuvo el derecho indiano para los naturales, era un privilegio de los naturales. Para evitar esta capitis diminutio real que implicaba el rechazo de negociar con personas con voluntad claudicante, se crea, sobre finales de la República, por una lex laetoria que en algunos textos, por cuestiones de transposición, se llama plaetoria, pero es laetoria, que es la creación de un tutor de asistencia. Decimos ahora que la persona de asistencia es una innovación, no es más vieja que el derecho. Un tutor de asistencia que firmaba o juraba, prometía, espondeo, con el joven, y entonces era firme el negocio y no había posibilidad de ni integrum restitutio. Estos jóvenes, mayores a muchos efectos, hasta políticos, de 14 años, hasta los 25 años, tenían esa posibilidad de actuar a través del tutor de la lex laetoria. Por eso el término minores es una derivación del formulismo jurídico minores vigentiquinti anni, menores de 25 años. Miren ustedes el origen de nuestra palabra menores, la que encabeza el código, personas menores de edad. ¿Por qué no hablamos habitualmente de menores? Porque en el lenguaje apareció una distorsión que es del adjetivo persona menor de edad, como bien señala el artículo 25, se pasó a sustantivar menor. Tengo 25 menores, decía supongamos, un director de instituto. La sustantivización de menor llevó a darle un contenido peyorativo. Menor en ese sentido, en el sentido que estamos usando, no es demasiado antiguo en nuestro idioma. Yo acá se los muestro al revés, esto es el Coromina, ¿no es cierto? El diccionario crítico etimológico castellano-hispánico, que hizo un catalán, Joan Corominas, como Jiménez de Azúa, emigrado de la Guerra Española. Nosotros recibimos a gente de todos los colores en nuestra Argentina, contratado acá, miren ustedes, el catedrático de Filología de la Universidad de Barcelona, como bibliotecario del Normal de Mendoza, y ahí termina su obra. Incluso agradece a sus colaboradores. Si ustedes se fijan en Corominas, van a encontrar que la palabra menoría, como menor, después la formamos en minoría, aparece, hay antecedentes de menores hasta en el CID, ¿no es cierto? Pero minoría de edad es un término de Nebrija. Nebrija, 500 años
de su gran obra, La gramática de la lengua castellana, la lengua del imperio, un andaluz, o sea, así como el mejor diccionario lo hace un catalán, la mejor gramática, la gramática fundacional la hace un andaluz, enterrado a los pies del cardenal Cisneros en Alcalá de Henares. Me ha emocionado mucho encontrarlo allí. Habla de menoría de edad, ya con sentido jurídico, para nosotros minoría de edad. Pero ¿qué ha pasado en nuestro código? Como los autores son distintos y tienen fuentes distintas, y quizá faltó, sin crítica a ninguno de los tres autores, una unificación, después encontramos la otra fórmula, yo digo la fórmula de origen brasilero, voy a explicar por qué, que es niño, niña y adolescente. Artículo 104, para empezar, tutela. La tutela está destinada a brindar protección a la persona y bienes de un niño, niña o adolescente que no tiene, etcétera, etcétera. Y si seguimos, lo vamos a ver claramente en responsabilidad parental y en adopción. Permanentemente niño, niña y adolescente, a diferencia del artículo inicial 25. Adopción. La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse, etcétera, etcétera. Y seguimos también en responsabilidad parental. Sería largo enumerar todas las veces que se menciona. Sin embargo, cuando se va a matrimonio con otra fuente y se habla de lo que serían las antiguas venias supletorias, se vuelve a hablar de persona menor de edad. ¿De dónde viene esto de niño, niña, adolescente? Viene de una briga, dicen los brasileros, que vivieron a finales de la década del 80, cuando en el gobierno militar, finales del gobierno militar brasilero, un distinguido juez de menores de Río, Alirio Cavalieri, formula el Código do Menor, con una serie de consideraciones complejas. Por ejemplo, la idea de situación irregular, que venía de un Congreso Panamericano del Niño de Santiago de Chile del año 73. Situación irregular, un término que está universalmente vilipendiado actualmente. Sin embargo, y debemos decirlo acá en pequeña reunión académica, en las contradicciones de la historia argentina del derecho, en los finales del gobierno del doctor Alfonsín, gran profesor de esta casa, hijo de otro gran jurista, Ricardo Entelman, hijo de Remo, profesor del privado, elaboró un código del menor que fue no solo presentado, editado, distribuido, sino que presentado en el Senado y con media sanción, donde tomaba como base el código de Alirio, o sea, la idea de situación irregular. O sea, la competencia de un juez de menores iba desde el menor transgresor de ley penal hasta los niños pobres, pasando por los discapacitados. Esto que no se dice, porque yo creo que fue de muy buena fe, fue objetado por alguno de nosotros y en una pequeña comisión que se hizo en presidencia se retiró el impulso político del código Entelman. La Facultad de Derecho tuvo mucho que ver también en esta visión de ver que estaban tomando como fuente un código moribundo. ¿Por qué? Porque el código de Alirio do Menor del año 79 ya estaba hackeado en la democracia brasileña. Cuando llega la Convención Constituyente para la Constitución brasilera de 1988, la Constitución Política Federal, hubo un grandísimo debate sobre esto y apareció la línea que sostenía, junto con el UNICEF, etcétera, y algunos autores argentinos que colaboraban, que debía decirse niño y adolescente, no menor. Crianza y adolescente en portugués. Hubo un argumento que no es baladí, pero que no es jurídico. Folha de Sao Paulo, en aquellos momentos, titula una noticia de homicidio: menor asesina crianza. Y los dos tenían 14 años.
Con lo cual que tengo el recorte, ese modo de titular fue un argumento fundamental para marcar la estigmatización del término menor. Les diré entre nosotros que años después, en Recife, en ocasión que la Asociación de Magistrados de Brasil me dio la medalla Milo Matos, el primer juez de menores en 1924, abriendo el diario en el hotel, Jornal de Pernambuco, el diario más antiguo de Latinoamérica, desde 1824, titulaba Adolescente asesina garoto. O sea que la juridización del término lleva necesariamente a una estigmatización. Ninguno de nosotros llama adolescente, se me ofenden los hijos, las nietas en este caso, si uno dice sos un adolescente. Tiene un contenido jurídico. Lo cierto que esto, niño y adolescente, de la Constitución brasilera y del Estatuto de Crianza o Adolescente brasilero del año 91, es llevado por el UNICEF a toda América, de México al sur, no los Estados Unidos, y es moneda corriente entre nosotros. Si a eso se le agrega el tema del lenguaje de género, niño, niña y adolescente, que tiene su recepción en la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, no en leyes nacionales. Como leyes nacionales llega a la Ley de Protección 2661 y al Código Nuevo. Es muy probable que los autores de este modo de escribir no hayan abrevado en Nebrija, porque Nebrija es el que, al sacar el neutro, en general lo deja en adverbios y en pronombres. Los nominativos castellanos sostiene expresamente que el masculino de los nominativos tiene contenido genérico. Pero bueno, hace 500 años y en los albores de la lengua del imperio. Entonces, lo primero que tendríamos que ver en esto es que tenemos una primera dificultad, que es unificar idioma, unificar lenguaje, y por lo tanto acordar que cuando decimos niño, niño, adolescente, o otro artículo me dice persona menor de edad, estamos diciendo lo mismo. La segunda cuestión que se nos plantea desde la norma que estamos analizando, que es el 25 del Código Civil y Comercial, es el límite de esta situación de minoría de edad. Recordemos que venimos de un sistema que en lo personal y hasta en lo político tenía límites muy tempranos, penal, límites muy tempranos, 14 años, sin entrar en mayor detalle, pero que en lo negocial o patrimonial extendía hasta los 25. El devenir del tiempo hizo, y nos está pasando a nosotros, que la limitación de capacidad de obrar, no de titularidad, hasta los 25 años en lo patrimonial, o sea, la actitud ante el escribano, si puedo vender o no un bien registrable, termina como tiñendo a la totalidad de la franja etaria. Y esto nos pasó al punto tal que menor de 25 años terminó significando una etapa de la adolescencia. Hoy dirían los científicos que es más acertada que la nuestra, porque nadie sostendría que cesa a los 18 años de adolescencia. En general se habla hasta los 25 y aparece un estudio ahora hasta los 32. Espero que sigan estirando y me agarren a mí también. Lo cierto es que el término menor comienza a tener un sentido omnicomprensivo que en los debates de la formulación codificadora del derecho europeo, fundamentalmente la Comisión de Redacción del Código Civil francés, chocan y se termina decidiendo de un modo ecléctico. Ni los 25 años del sistema romano antiguo, ni los 18 de la Coutume de Nantes, de la Coutume de Bretagne, tenía los 18 años en 1801. Napoleón busca ese equilibrio entre la costumbre bretona, la costumbre de París, y los romanistas de Burdeos y de Lyon, y coloca en 21 años la mayoría de edad. Los españoles la suben a 22, por eso nosotros tuvimos en el Código de Vélez
22 años para mayoría de edad. Andando el tiempo, hay un proceso de reconocimiento de capacidad jurídica menor, porque aparece el tema de las obligaciones militares que se bajan a 18 años, por supuesto los derechos políticos, etc. Ayer dando clases sobre un tema parecido, no el mismo, una de las muchachas abogadas de Entre Ríos, no, mi padre fue director de escuela a los 16, en la escuela tal rural de... Y sí, era así, en el año 60 y pico. La reforma Borda de 7711 baja un año a 21, pero permite entre 18 y 21 un elemento flexible que fue la famosa habilitación de edad, o sea, un elemento sabiniano. Es la propia familia la que dice si mi hijo está en condiciones de... Y así llegamos nosotros al momento de baja de edades a 18 años, anterior al Código Civil. La baja de edades a 18 años, universalmente aceptada, significó volver a antiguas raíces del derecho europeo, fundamentalmente, era Malebranche, Tronchet, la coutume del norte, porque estaba muy ligada a la capacidad física militar, al punto tal que era el momento en que se le daba la espada del padre muerto. Por eso tutor en el derecho germano se llama el guardián de la espada, el guardián de la espada del padre. Entonces, nosotros llegamos con los 18 años como máximo, y es lo que toma la Convención de Derechos del Niño, con la salvedad de que, salvo que hubiera adquirido la mayoría por algunas circunstancias jurídicas, por ejemplo, el casamiento. Por ejemplo, en otros derechos, el español se emancipa por vivir solo. Nosotros no nos animamos a eso, creo que ha sido razonable. Esto nos lleva entonces a tener una idea de que la adolescencia desde los 13, porque desde los 13 hay dos versiones sobre esto, vuelvo a decir, no analizadas en profundidad porque no es el código, los comentarios están escritos por sus propios autores. Una, que es la que yo adhiero, es los 13 años que no tenían dato fijo en nuestro derecho clásico, lo tenían así los 12, los 14, los 10 para la posesión o para el discernimiento para actos ilícitos, por ejemplo, 10 años para poseer, Vélez y el Código Nuevo. Pero en los 13 no pasaba nada. ¿Qué pasó con los 13? Hubo un debate en el año 94 muy importante en diputados en ocasión de la ley 24410, una reforma penal importante en la historia del derecho penal argentino. En esa reforma, varios, yo lo hice como presidente del Consejo del Menor, queríamos que la edad por debajo de la cual no se consideraba el consentimiento de la víctima, fíjese cómo todos los temas se entrelazan, en delitos sexuales, no fuera ya la de 12 años de nuestro derecho arcaico, sino que se llevara a 14. Ustedes me dirán que poco, era lo posible. ¿Qué sucede? En el Senado, el senador Quincio, del radicalismo puntano, tenía un excelente joven asesor, catedrático, profesor titular de la universidad en este momento, un gran penalista, el doctor Sansinetti, que venía de Alemania con una visión muy, muy propia, muy respetable. Es, hombre, para mí, de los más inteligentes que hay en el derecho penal, aunque no comparto algunas cosas. Sansinetti, a través de método de casos, diciendo a la chica que había estado en un prostíbulo, pues salía y que tenía relaciones con el novio, sostenía que no había que subir la edad de los 12 a 14. Eso fue la oposición en Senado. Por un lado, en diputados aparecieron algunos diputados, sobre todo del norte, uno en particular, el diputado Estrada, del justicialismo salteño, nada que ver con el diputado Estrada porteño, ¿no? De Santiago Estrada, no, descendiente lineal, no, es un diputado Estrada. Creo que el hijo ha sido diputado, tenía un problema ahora. Los Estrada del justicialismo salteño, que dijo en comisión, pero si en mi provincia a los 12 años las chinitas están en peso, con escándalo general de todo.
de todos los sectores. Lo cierto que ese debate entre mantener en 12 y subir a 14, hubo y soy testigo de ello, no fue autor quizás, una media que fue los 13 años. O sea que los 13 años ganan carta de ciudadanía entre nosotros a partir de que fue en el Código Penal un límite por debajo del cual no se considera que existe voluntariedad en la aceptación de relación sexual de las chicas y los chicos. Hay otra versión, pero yo no abrevo en ella, que sostiene que los 13 años vienen de una tradición jurídica distinta a la latina. Los 12 y los 14 son incluso tradición canónica, ¿no? Distinta a la latina, que es la tradición tanto talmúdica como musulmana, donde los 13 años tienen una particularidad, incluso ritual, muy importante. Nadie puede dudar que así sea. He tenido un caso en que tuve que analizar las tradiciones en materia de edad matrimonial, 12 años y medio para la mujer en el Talmud, 12 para la huérfana porque necesita antes la protección de la familia política. Caso muy interesante en que una jovencita de 17 años por cumplir 18, el 23 de agosto, tenía todo preparado para casarse el 3 de agosto. Con un joven de 24, ella era hijo de un rabino principal ortodoxísimo de la comunidad sefaradí, con un joven que era estudiante de rabinato. Yo siempre les decía que el suegro había conseguido yerno y sucesor. La chica era una princesa, una reina Esther, una divina. Le faltaban 20 días. ¿Qué pasó? Va a casarse, tenían contratado el hotel, la fiesta, venía gente de Nueva York, de Israel, etc. Y le dicen, no, en la situación anterior, que ahora fue corregida en el código, necesita dispensa judicial. No basta la venia supletoria de asentimiento de los padres por debajo de los 18 años. ¿Qué había pasado en la ley de los 18? Por imperativo del Comité de Derecho del Niño, que decía que era una discriminación tener diferencia de edades. ¿Se acuerdan que nosotros tuvimos 12 y 14, mujer y varón? En el año 54 subimos a 14, 16. En la 14394, uno de los antecedentes que llevó, me lo comentó personalmente el cardenal Gorocholesky, autor o coordinador del Código Canónico Nuevo, a levantar en el Código Canónico del 83 las edades a 14 y 16, ¿no? A 12 y 14, como en el Código de 1917. Decían que había discriminación. Yo nunca entendí si la discriminación era a favor de quién, a quien dejaban casarse antes o a quien le pedían más edad. Bueno, lo cierto es que tuvimos durante un periodo, para mí, confuso, equivocado, la situación de por debajo de 18 no bastaba el asentimiento paterno-materno, sino que se necesitaba dispensa judicial. Lo planteo en un dictamen que puedo poner a disposición, muy minucioso en cuanto a las costumbres talmúdicas, ¿cierto? Sobre la edad. Además, la chica era una muchacha hecha y derecha, lo llevaba a las narices al novio. Y resulta que la doctora Bosio en el juzgado 92, excelente jueza, pero tomando el tema de que permitíamos el matrimonio de niños, negó la dispensa. Recuerdan que era del 3 al 23 de agosto. Tuvimos que apelar, era el año de la gripe aviar, había muerto un prosecretario en la sala que tenía que tomar el recurso, y sin embargo, y siempre se los agradezco, se había ampliado la feria una semana, ¿recuerdan? Revocó esa resolución, la chica se pudo casar el 3 de agosto tranquilamente. Lo cierto es que puede ser que también los 13 años puedan venir de una tradición que no es la tradición latina. De un modo u otro, hoy tenemos 13 años en la cuestión. Entonces tenemos hasta dónde va la minoría de edad, 18, desde cuándo hablamos de una etapa especial, adolescens, de 13 a 20, recuerdo, sé que todos lo saben, que no es como el vulgo y los periodistas y los divulgadores dicen, no es que le duele nada a los adolescentes, al revés, me puede doler a mí, pero no a los nietos adolescentes. Adolescens es el que está siendo adulto, el que va creciendo, viene de crecer, no de doler. Pero se suele confundir. Y tenemos, y con esto quiero hacer una salvedad de que no estoy haciendo ninguna cuestión de tipo ideológico, al contrario, debemos despojar de ideología el análisis jurídico.
tenemos la duda de cuándo comienza la situación de niñez. Esto no es una menuda duda, porque en el derecho romano hay dos versiones. La más clásica, desde el nacimiento, y aprendimos todos que significaba separación completa, significaba nacimiento con vida, por supuesto, significaba signos vitales como el llanto. Pero está la otra versión, que es de Ulpiano, nasciturus pro ia natu habentu. Al nasciturus se lo tiene por ya nacido para aquello que lo beneficia. Los dos criterios, uno muy antiguo, muy arcaico, si ustedes quieren, y otro más moderno, o sea, los clásicos, están en el digesto. Y Mommsen los señala. Y Savigny toma uno, Savigny toma el más común, nasciturus pro, no, perdón, pars viscera matris, parte de las vísceras de la madre. Al punto tal que en nuestra América nosotros tenemos las dos vertientes. Todos los códigos de Andrés Bello, todos, el de Chile a la cabeza, el de Costa Rica, originó aquel facho Artavia Murillo, en un código que dice, comienza la personalidad con el nacimiento. Y Freitas, Teixeira de Freitas, gran romanista, toma la otra versión y habla del nasciturus. Termino disculpe, le quedan 10 minutos por avisarle. 10 minutos, no, me sobran 10 minutos, perdón. La versión de el nasciturus, al punto tal que el término nasciturus, y no persona futura, es propio de Freitas. Y Vélez de allí lo toma. Cuando llega el momento de la Convención sobre Derechos del Niño, ustedes recordarán que estaba previsto que se hiciera a los 25 años de la Declaración Universal de Derechos del Niño del 59, 20 de noviembre del 59, y la Declaración de Derechos del Niño dice que el niño necesita o es acreedor a protección incluso legal, tanto antes como después de nacido. Viene el proyecto polaco, el primer proyecto de Adam Lopatka, y siguiendo la legislación polaca de la Polonia socialista, digamos, en ese momento, pero que es la misma legislación de buena parte de los países andinos, la de Andrés Bello, dice desde el nacimiento. Y se arma un tole-tole tremendo que dividió la asamblea. El GRULAC, Grupo Latinoamérica del Caribe, África, y varios países europeos sostuvieron desde la concepción. Otros países sostuvieron desde el nacimiento. Y no hubo acuerdo al punto tal que no se pudo votar en 1984, a los 25 años. La convención se nos tardó 5 años más. Es la verdad del tema. Hubo otros temas en debate. El interés superior del niño, etc. Y los diplomáticos, que siempre encuentran una salida, salvo cuando son superados por los políticos, en esos 5 años dijeron, bueno, vamos a hacer un artículo que no diga desde cuándo, sino hasta cuándo solamente. Fíjese qué raro, ¿no? El artículo primero de la Convención dice, todo ser humano hasta los 18 años. No dice desde cuándo. Con lo cual, todos pueden votarlo todos. Pero vamos a poner en el preámbulo, párrafo 9, una mención textual al preámbulo de la declaración del año 59. Y eso fue aceptado por todos. El grupo lo aceptó, el observador de la Santa Sede de Naciones Unidas lo aceptó. Pero no lo aceptó un paisito, con todo respeto histórico, Malta. Malta dijo, es ambiguo, tiene que decir desde la concepción. Mire usted. Y no lo aceptaron 10 países, a 3 los voy a mencionar, como tales 2 no existen, la República Democrática Alemana y la Unión Soviética. China hizo reserva del derecho a la vida de los niños, ¿no? Y se la aceptaron, creo que es reserva incompatible. Y 7 países occidentales, muy, muy importantes, algunos de los cuales hemos tenido importantes relaciones comerciales en estos días. Se presentan y dicen, no votamos, sino consta en actas que el preámbulo, el párrafo 9 del preámbulo, no tiene valor interpretativo respecto al artículo 1. Escándalo jurídico, porque si algo sirve para interpretar un tratado son las palabras del tratado y el preámbulo. Entonces,
articulado de la Convención de Viena sobre ellos los tratados. Aceptaron esa imposición, se votó, y por eso varios países hicieron reservas interpretativas, entre ellos nosotros, sobre qué interpretamos desde la concepción. Otros en contra. Francia dijo, al revés, que el artículo primero no tiene, ni el preámbulo tiene ningún valor en materia de interrupción de la grossesse. O sea que no fuimos los únicos que creímos ambiguo este tema. Yo recuerdo cuando llevé las 4 reservas para el tratado al Congreso, en ese momento tuve la responsabilidad de hacerlo, una distinguidísima legisladora que en esto pensaba distinto, pero una dama excepcional, honesta, capaz, dedicada, que era Florentina Gómez Miranda, con el cual teníamos, pese a la diferencia de edades, un trato muy cordial, me dice, pero claro, Atilio, si para defender la libertad de la mujer para decidir no es necesario quitarle personalidad jurídica a la persona por nacer. Y esa es la claridad del pensamiento jurídico, que no se tuvo en todos los momentos de nuestra política. Y salió por unanimidad entonces nuestra reserva interpretativa respecto de la vigencia de nuestro Código Civil de Vélez, de la vigencia del Pacto de San José de Costa Rica en su, para mí, formulación clarísima, y de lo que parecía ser el consenso del GRULAC. Cuando llega el momento del código, aparece el artículo 19, desde el nacimiento, o sea, una vuelta, una decisión, como si fuera un código de raíces de Andrés Bello. Para decir personajes importantes, capacísimos. Y hubo un gravísimo debate, muy serio, al punto tal que el presidente del bloque oficialista en ese momento, el diputado Pichetto, en una intervención que es necesario verla, por ver la crispación, dice, voy a votar por disciplina partidaria, pero yo no estoy de acuerdo con que se cambie desde la concepción. A este nivel llegó el conflicto. Conflicto que puede pasar por dentro de nosotros mismos. Porque lo que no solemos hacer en estos debates es despojar de la mesa de análisis argumentos no jurídicos. El primer argumento no jurídico, lo digo con total respeto a quien lo compartan, es el argumento teológico. Para discutir teología hay que ponerse de acuerdo primero si el Talmud o la Biblia cristiana o el Corán son libros sagrados. Si no estamos de acuerdo en eso, ¿de qué vamos a discutir? No se puede discutir derecho sobre la base de un argumento religioso. El segundo, mucho más complejo para quien enseñó filosofía del derecho, es el argumento filosófico. Porque acá no estamos haciendo interpretación filosófica. Si yo estoy apegado a mi formación aristotélica, voy a decir, recibe la forma el feto recién cuando tiene capacidad material para recibirla. A los 3 meses, decía. Para que fuera común que hay una información de animación racional, no quiero decir la palabra alma porque se malentiende, inmediata, hay que esperar a Descartes y a la preexistencia del alma separada. Entonces, si hacemos filosofía, nos matamos. Hay que ir a los textos, porque nuestro derecho es un derecho de normas, de texto. Y entonces, más allá del artículo 19, que quedó desde la concepción, yo quiero leerles el artículo que históricamente en el derecho definió la vida y la muerte, que está en sucesiones, no en parte general, que como todos sabemos es un invento del siglo XX. 2279 del proyecto de código, que tenía el 19 con desde el nacimiento. Disculpen, no estoy criticando a nadie. Creo que fue un trabajo sin una visión general. Personas que pueden suceder. Miércoles. Bueno, acá primer debate si los títulos de los artículos son normas. Podemos decir que no. Personas que pueden suceder. Pueden suceder al causante, allí no hay debate. Las personas humanas existentes al momento de su muerte. Perfecto, ¿no es cierto?
no los muertos, donde lo que aparece es el derecho de representación a su vez de los herederos forzosos de los muertos. B, las concebidas en ese momento que nazcan con vida. Solución clásica de nuestro derecho. Esto estaba en el mismo código que decía en su versión original desde el nacimiento. Sin embargo, podían recibir por sucesión, herencia o legado las concebidas. C, y aquí viene el tema mucho más complejo, las nacidas, porque todo esto estaba en Vélez y las personas jurídicas, ¿no es cierto? Pero el C, las nacidas después de su muerte, mediante técnicas de reproducción humana asistida, con los requisitos previstos en el artículo 561, o sea, consentimiento informado, determinación de gametos, todo lo que fuera. No son las que están implantadas, porque si no estaría subsumido en el B. O sea, yo podría dejar para mis nietos, cosa que pienso hacer si Dios me da tiempo y vida, un legado de educación, nietos y bisnietos, y decir, y también para los embriones, creo, congelados por mi nieta fulana en la clínica tal y tal. Tendrían que reservar una parte para esa potencialidad de implantación. Tendría que existir un tiempo razonable o podría estar eternamente. Es cierto que entonces en el mismo código tenemos soluciones distintas. Las teníamos. Hoy creo que con la modificación del artículo 19, que fue uno de los momentos más tensos del debate, al punto tal yo no recuerdo presidente de bloque que diga voto por obediencia partidaria, pero estoy en contra de lo que estoy votando. No lo recuerdo. Tenemos esta cuestión. Y con lo cual termino, porque no voy a explayarme. Acá lo que estamos viendo nosotros en la visión general de la infancia y la adolescencia de nuestro tiempo es una actitud contradictoria, donde por un lado interés superior del niño, niñólogo solemos decir, el gesto este es de que babeamos convención, y por otro lado una reticencia clara. Por eso le agradezco la cita de von List, doctor. Sí. Pero no solo en el tema penal. En muchos temas. ¿De dónde viene esa reticencia? Viene de un autor muy interesante, o comparto en sus conclusiones, pero no dejo de admirar que es Philippe Ariès, un hombre de 1914, falleció en el 84, francés, que da el raro fenómeno de que un hombre de la derecha más extrema de la política francesa y de la cultura francesa pasa a ser un elemento de lo que podría ser, para hablar en términos actuales ahora en la guerra cultural, la cultura woke. ¿Qué es esto? Sí, Philippe Ariès es un hombre de familia no solamente de derecha, sino monárquica, formado con los jesuitas, hombre de la Acción Francesa de Maurras, designado funcionario por el gobierno de Pétain. No estoy estigmatizando, estoy describiendo que, como pasó con muchos franceses después del 44, ¿no? El 45, o sea, después de la liberación de París, comienza a girar. Él escribía con Brasillac y sigue escribiendo con Pierre Boutin. Pierre Boutin es, diríamos, hasta sindicado de antisemita. Parole francés, La Nación francés, la extrema derecha. A ver, los derechistas actuales franceses son unos herejes al lado de lo que fue esa derecha de entreguerras francesa y de posguerra. Él es funcionario del Instituto de Frutos y Cítricos Coloniales, fue toda la vida, y se dedica a la demografía. Y en el año 48 escribe un libro muy interesante sobre el antiguo régimen, la historia de las poblaciones francesas y sus actitudes ante la vida desde el siglo XVIII, en Sèvres. Yo no encontré otro ejemplar en Argentina que uno que tiene en la biblioteca de la Allianz, del cual pude hacer, con permiso, por supuesto, una copia como viejo exalumno. Y es corrector, editor de
varias editoriales francesas. Y en un momento llega a esa editorial un joven científico, sociólogo que tenía, y filósofo, que tenía su tesis doctoral sobre la historia de la locura. Con algo paralelo, o sea, a lo que sostiene Aries, que es que hubo un cambio, refiriendo a Michel Foucault, por supuesto, que hubo un cambio en las visiones de la locura entre el antiguo régimen y el nuevo régimen. Y él, desde la derecha y su historia de derecha, promueve la publicación de la tesis que hizo famoso a Michel Foucault en Plon. Y a partir de eso hay un giro. Pues es tomado su obra, sobre todo la reformulación de esa obra que le digo que está perdida, la otra está recontraeditada y es del año 60. La última edición argentina es de Cuenco de Plata, El niño y la vida familiar del antiguo régimen, es del año 23, cantidad de ediciones. Es tomado por el feminismo más enragé, diríamos, norteamericano, Firestone sobre todo, como idea de contraposición de una familia antigua y una familia clásica y una familia moderna, etcétera, etcétera. Por eso cuando UNICEF y cuando algunos autores distinguidísimos, que respeto mucho, García Méndez, citan a Aries, tenemos que saber desde dónde viene el pensamiento de Aries. Y sobre todo, y con esto termino, ver el último pensamiento de Aries, que se dedicó al tema de la muerte últimamente, ¿no? Y al tema de la vida privada, cuando Duby hace historia de la vida privada. Como dice Aries, es una publicación de la Revue de Psychoanalyse Europea del año 79, Año Internacional del Niño, donde se proyecta hacer la convención. En ese entretien, como le llaman los franceses, las entrevistas muy profusas, conversación avec Philippe Aries, dice, estoy traduciendo de una obra italiana muy interesante que les muestro en espejo, Historia de la infancia, son 4 tomos de la Terza, de Egle Becchi y Dominique Juliá, son las directoras. Dice, todo lo actual, el dejar a los niños en las guarderías, la intolerancia de las madres con los propios hijos chiquititos, en la gestión doméstica, dice, los no pocos casos de infanticidio que los jueces toleran y absuelven, muestran cómo, si nuestra sociedad cesara de ser orientada hacia los chicos, hacia los niños, como lo ha sido a partir del siglo XVIII. Esto quiere decir que retornamos a una mentalidad que admitíamos o tolerábamos el infanticidio. No, esto significa que el niño está perdiendo en nuestro tiempo el monopolio y que volverá a tener un lugar menos privilegiado. Para mejor o para peor, será uno más entre nosotros. Los siglos XVIII y XIX se están cerrando ante nuestros ojos. Esto lo dijo en el año 79, tristemente con algunos kilómetros recorridos en este tema, tengo que darle la razón. Porque hay respuestas respecto de los niños contradictorias, discurso por un lado, pero realidad por otro. Y por supuesto que los debates actuales sobre incriminación penal precoz, etcétera, están en esta línea que marcaría Aries. Por eso, agradeciendo nuevamente el tiempo que me dispensaron, en un tema tan puntual, tan rinconcito de nuestro código, como es el tema de los niños, advirtamos primero las contradicciones del derecho moderno, el derecho actual argentino, fundamentalmente por la superposición de fuentes y manos. Sepamos de dónde viene cada uno de esos términos y de esos conceptos
Veamos en nuestro código, no hay tiempo para hacer un relato, que donde se emancipa en la práctica al niño, se lo empodera, es en las relaciones intrafamiliares. O sea, es como una actitud ante la omnipotencia de la antigua patria potestad, hoy llamada responsabilidad familiar. Pero de ninguna manera, mis estimados, en materia patrimonial. Yo no vi en los últimos 10 años ni un escribano que, aunque el niño vaya con un abogado del niño y diga quiero ceder mi porción hereditaria, le tome cesión. Los errores, como señalé en el caso de la venia estatal para casarse aún con consentimiento, fueron subsanados porque ahora, 404 en nuestro código, solamente por debajo de 16 años se necesita venia judicial, de 16 a 18 basta el asentimiento al consentimiento de los contrayentes adolescentes.